Para dar paso al tema correspondiente al día de hoy, el cual es no toquéis lo inmundo, es una frase extraída del mismo pasaje de 2 Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18. Quisiéramos iniciar o introducir esta predicación a partir de una historia. Es una historia literal de la vida real, y es que en 1347, no se les olvide la fecha, 1347, como parte de estrategia de guerra, un ejército mongol que sitió el centro del comercio genovés en Crimea, hoy Ucrania. Imagínense que en ese lugar dicho ejército catapultó los cuerpos de las víctimas de la peste bubónica sobre las murallas del pueblo. Catapultaron los cuerpos de las víctimas de la peste bubónica sobre las murallas de dicho pueblo. Y de hecho, así comenzó uno de los primeros episodios de guerra biológica registrados en la historia, 1347. Los defensores huyeron aterrorizados a Italia, llevando con ellos la bacteria mortal, bacteria que prontamente las ratas y las pulgas esparcirían sobre toda Europa. Durante los 3 años siguientes, dicha plaga se expandió y se convirtió en una epidemia masiva conocida en la historia como la peste negra. Murieron 20 millones de personas, es decir, 1/3 de la población europea en ese momento, siglo XIV. Pero lo peor vendría más adelante, porque siglos adelante, haga la redundancia, vinieron brotes recurrentes de dicha peste bubónica que siguió siendo un asesino imparable y peligroso. Solamente hasta el siglo XX, que se desarrollaron los antibióticos, se logró parar la peste bubónica. Lo casual de la situación es que dicha peste, a pesar de que ha sido infame, no ha sido la única en la historia. Por ejemplo, en 1918, 1919, la gripe mató más personas que la peste bubónica. 35 millones de personas murieron de gripe. Muchos más por el brote de tifus al oriente de Europa. Y no hablemos de otras infecciones como la malaria, la fiebre amarilla, incluso el SIDA. También han contado millones de muertos. Sin hablar de la plaga más recurrente o la pandemia, ¿se acuerdan? Del COVID-19. Sin embargo, hermanos, usted dirá, bueno, pero ¿por qué hablamos de plagas? Hay una situación aquí, y es que hay una plaga que se ha esparcido más letal que todas las anteriores. Hay una plaga más letal que todas las que yo acabo de mencionar juntas. Es la plaga de las plagas, la enfermedad voraz. Porque esta plaga que voy a nombrar a continuación sencillamente afectó a toda la humanidad. Es 100% letal. No solamente provoca la muerte física, sino la muerte espiritual. Efectivamente, estamos hablando de la plaga del pecado. La plaga del pecado. La caída de Adán, amada iglesia, sumió a toda la raza humana en el pecado. Como lo dice Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. Y con ello pasó la muerte a todos los seres humanos por cuanto todos pecamos. Es decir que
No hay absolutamente un ser humano que no esté afectado por esta plaga llamada pecado. De hecho, hay algunos pasajes, por ejemplo, Proverbios 24, usted lo mira ahí en la pantalla. ¿Quién podrá decir? Pregunta el proverbio, ¿no? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado. Nadie. Efectivamente hay personas que creen que son buenas y que no cometen mal y que son, yo no mataba, yo no soy malo, Mauricio, yo soy, pero la palabra no dice, de hecho la escritura nos sugiere todo lo contrario. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Inclusive, según a los Tesalonicenses capítulo 1 al 9 nos revela lo siguiente: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, refiriéndose ¿a quién? A la raza humana, que ha sido excluida de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto por causa de la pandemia del pecado. Es que esta es la condición del ser humano, hermanos. Esta es la condición del hombre. Romanos capítulo 5, verso 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró, miren, esta es una pandemia del pecado. ¿Por dónde entró? La del COVID, dicen los expertos que entró por una ciudad china, ¿no? Por la ingesta de un alimento que no es en realidad un alimento. Bueno, esta pandemia llamada el pecado entró, mire por dónde entró. Hagamos un ejercicio escritural de análisis. Entró en el mundo por medio de un hombre. Todas las pandemias entran por un hombre, ¿no? Y por el pecado, esa es la pandemia, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. Ahora, la buena noticia aquí es que Dios mismo envió la cura para dicha pandemia del pecado. Y esa cura que proviene del Padre se llama Jesucristo. Cristo Jesús es la cura. Es el Hijo de Dios semejante al Padre. Es por medio de la fe en Cristo, amada Iglesia Santa Gracia, que podemos ser librados de dicha condición de muerte eterna, ¿sabe? He ahí la cura. He ahí la cura. Quien siga a Cristo en arrepentimiento y fe, quien renuncie a todo por seguir a Cristo, tendrá reconciliación con Dios. Además tendrá vida eterna, ¿sabe? Y la oportunidad de pasar de ser una criatura creada por Dios para convertirse en un hijo de Dios. Esto lo hace posible Jesucristo, la cura para todos los males. Insistimos, quien siga a Cristo en arrepentimiento y fe, quien renuncia a todo por el Señor, será curado de la plaga del pecado. ¿Por qué iniciamos presentando al pecado como una plaga, iglesia? Habiendo leído ya 2 Corintios capítulo 6. Por una sencilla razón, hermanos, y es que hace parte del contexto del capítulo 6 de la carta que estamos estudiando. Nos encontramos con que culturalmente los ciudadanos de Corinto, de la ciudad de Corinto, siglo I, pues eran personas extremadamente paganos, idólatras, practicantes asiduos del pecado. ¿Estamos hablando de quién? De la ciudad de Corinto, ¿ok? Era una ciudad donde la gente culturalmente era idólatra, inmoral, con lujuria extrema, con perversión sexual, sodomitas,
adúlteros culturales, religiosos acérrimos quienes en gran medida rechazaban a Cristo, al Cristo que la iglesia de esta ciudad predicaba. Rechazaban la luz del mundo, rechazaban la cura para el pecado. Esto con una excusa. Los ciudadanos de Corinto tenían una excusa religiosa. ¿Cuál era la excusa religiosa? Yo tengo mi propia expresión de fe. Esto está sucediendo en el marco de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. La gente de la ciudad de Corinto decía sencillamente para sí misma en su corazón: no, yo tengo mi propia religión. Yo nací en este contexto, en esta identidad de fe, y es mi religión. Esto como licencia más bien para hacer pecado, lo cual pues en realidad, hermanos, no resulta absolutamente extraño, pensando en que son personas, criaturas comunes y corrientes, es decir, pensando en el mundo. Es normal en el mundo que la gente del mundo piense así. Lo que sí resulta bastante preocupante para el apóstol Pablo, y es la razón del capítulo 6, es que la iglesia del Señor Jesucristo en dicha ciudad, es decir, hablamos de la iglesia local de Corinto, se estaban juntando, se estaban vinculando, se estaban uniendo en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, la iglesia que se ubica en la ciudad de Corinto estaban perdiendo su condición de santos, porque se unieron en yugo desigual con los incrédulos. Aprendíamos hace 8 días que existen bíblicamente 2 categorías de incrédulos: los que son 100% indiferentes, si se quiere, ateos. Pero hay otra categoría que es muy amplia en la ciudad de Corinto, y es el incrédulo religioso. Es decir, el que dice: yo tengo mi propia expresión de fe. La iglesia de Corinto, cristianos, no, yo tengo mi propia interpretación de relacionarme con Dios. Estos son incrédulos religiosos. ¿Cómo es posible que existan incrédulos religiosos? Pues los hay, porque practican una fe y una devoción sacando a Cristo de la ecuación. Quieren relacionarse con el Padre o con otras deidades, en el caso de Afrodita, diosa propia de la ciudad de Corinto. Quieren tener una relación con el Dios de Israel, posiblemente. No digo que eso suceda a los gentiles de Corinto, pero hay muchas personas en nuestro contexto que son incrédulas religiosas, porque quieren relacionarse con Dios, pero no quieren a Cristo. Son incrédulos de Cristo. Y nadie puede venir al Padre si no viene al Hijo. No se puede, hermanos. Era lo que protestaban los protestantes, lo vimos en la tesis, ¿no? Nadie puede venir al Padre sin Jesús. El problema aquí es que, aquí subyace el problema, hermanos. Lo que nos ocupa escudriñar el día de hoy, que al apóstol Pablo le preocupa que los hermanos de la iglesia local de Corinto, los verdaderos cristianos, están uniéndose en yugo desigual con esta categoría de personas: incrédulos religiosos e incrédulos no religiosos. Entonces el apóstol hace lo siguiente de manera brillante, inspirado por el Espíritu, desarrolla, en el caso particular para nuestra predicación del día de hoy, versículos 17, 18 y el 7:1. Hay 3 momentos aquí. El primero, un par de instrucciones más. Un par de instrucciones adicionales. El segundo, hay una promesa de Dios. Y el tercero, vamos a ver las acciones o la acción de un hijo obediente. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas desarrollemos el primer punto, y es que
hay un par de instrucciones adicionales. ¿Por qué una adicionales? Porque recordemos que en el verso 14 ya les dio una. ¿Se acuerdan cuál es? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero mire la instrucción adicional, la del verso 17, leamos el 17. Dice, por lo cual, aquí va la instrucción adicional. Salid de en medio de ellos y apartados. ¿Dice quién? Dice el Señor. He aquí la instrucción adicional, hermanos. Primero les dijo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahora les da una adicional. Salid y apartados en medio de ellos. ¿Por qué escribí yo ahí un par de instrucciones? Porque en realidad son dos. Salid y ¿cuál más? Y apartados. La expresión salid y apartados tiene una diferencia significativa con la instrucción primera del verso 14. ¿Se acuerdan cuál fue la del 14? Ya lo dije. No os unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuál es la diferencia entre la instrucción del verso 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, a esta del 17, salid y apartados? Pues la diferencia es la siguiente. La del verso 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, atendía una instrucción a no establecer un vínculo de amor, ojo, complaciente con los incrédulos, en el orden eros, ágape y filos. Acuérdense que el amor tiene tres categorías. Yo amo de forma ágape, de forma eros y de forma filos. El amor filos es el amor de amigo, fraternal. Y la instrucción en el verso 14 es, ojo, no se unan en yugo desigual, es decir, desde el amor filos, complaciente, con personas incrédulas. No se unan en yugo desigual desde el amor filos, perdón, ya lo dije, ágape, e incluso el amor eros, ágape y le falta uno, filos. En esa perspectiva, desde la complacencia. Sí, de forma benevolente, pero no complaciente. No complaciente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 14 y el 17? Que en el 17, mis hermanos amados, hace referencia explícita y los invita a ellos como hijos de Dios, como cristianos bíblicos por gracia, a que eviten unirse con los incrédulos netamente en términos espirituales, religiosos. ¿Ok? Es decir, en el verso 14 les dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos en el contexto común, en el contexto externo a la iglesia. Pero en el verso 17, externo al tema religioso y de fe, pero en el verso 17 habla específicamente de que no se unan con los incrédulos en términos espirituales o en términos de fe, en términos de religión. ¿Ok? Esto es muy importante. Es decir, no se unan, o como les dice el verso 17, puntualmente, salid y apartados del medio de ellos. ¿Pero qué le quiere decir Pablo a la iglesia local de Corinto? Que salgan y se aparten de esa unidad. Es que lo que está sucediendo es que la iglesia de Corinto está metida en medio de los incrédulos, pero en el marco de un culto religioso. Hay un vínculo ahí, hay una unidad en actividades de orden espiritual, litúrgico, religioso, con incrédulos, es decir, con personas que tienen expresiones de fe distanciadas de Cristo. Con ellos, salid y apartados. Salid y apartados.
¿Sabe qué pasa con la iglesia local, con los cristianos de la ciudad de Corinto? Que no solamente se entregaron en amor complaciente e íntimo, en términos agapeos y filos, con los incrédulos, sino que también eso los llevó a lo otro. O sea, el verso 14 los llevó al verso 17. Terminaron metidos en cultos paganos. En medio de los cultos que hacía la ciudad de Corinto, comiendo, porque en el marco del culto a la diosa Afrodita eran cultos larguísimos, con bacanales sexuales, con liturgia, con cantos, con danzas, con especias aromáticas, incienso, y había un momento en donde se traía carne para consumir, carne dedicada a dioses paganos. Y resulta que los cristianos de la ciudad de Corinto de repente estaban sentados en medio de esas mesas, comiendo, oliendo, escuchando las adoraciones. Entonces el apóstol Pablo les dice: venga, lo uno nos llevó a lo otro. ¿Cómo se termina en ese lugar? ¿Cómo se termina metido uno en un cristiano bíblico, un cristiano reformado? ¿Cómo termina un cristiano reformado metido en una liturgia donde Cristo no es bienvenido? Así esté la Biblia, así Jehová, porque dice Jehová, así el Padre sea exaltado, así todo pareciese aparentemente muy bíblico, pero Cristo no está. ¿Cómo termina un cristiano? Note la paradoja, ¿no? Metido en medio de dicho contexto. Versículo 14. Cuando se vincula el corazón, ágape, filos o eros, con personas incrédulas a Cristo. No, yo sigo a Dios, pero a mi estilo. Ese Cristo de los reformados, yo quiero algo más pop. Es que a mí me asusta la reforma porque son muy escriturales, leen mucho y ese Cristo... No, hay otra posibilidad. Bueno, pues un poquito de eso le está pasando a los hermanos de Corinto. Pablo, no seas tan exagerado, podemos compartir y comernos o sentarnos a la mesa con ellos y terminar en los cultos de ellos, participando de dicho espectáculo. Imagínense, hermano, que en el marco del culto a la diosa pagana, Afrodita, además es una diosa que no existe, porque eso hace parte de la mitología griega. O sea, es una diosa que crearon ellos, los griegos, y bueno, en fin, con un propósito, y es desfogar su carne en realidad. Y en dicho marco, en dicho culto, había expresiones, como lo hemos aprendido aquí varias veces, de orden sexual completamente en contravía a la moral y a la ética propuesta por Dios para su pueblo escogido. Es decir, que los hermanos de Corinto están comiendo carne ahí, bueno, dedicada a los dioses paganos, pero no solamente están comiendo, sino que huelen y además escuchan músicas y además voltean a mirar y ahí hay orgías. Pecado sexual en medio de dicho culto, es decir, están viendo pornografía en vivo y en directo, hermano. Bajo el siguiente argumento. Es que yo quiero ser cool. Yo no quiero perder el favor de mi amigo, de mi amiga, de mi familiar, de mi jefe. Porque yo no quiero. ¿Y qué dirá él si yo no le acompaño y no participo? Pues lo uno llevó a lo otro. En ese orden de ideas viene la instrucción del Señor. Salid, verso 17. Salid. ¿Qué significa salid, hermanos? Pues que salgan de ese culto. Que estén metidos ahí. Salgan de ahí. Y apartados. No solamente salid. El salir es literal, hermanos, con mis pies salir, y el apartarse es en mi corazón.
Porque hay quien sale del culto pagano, pero en su corazón no lo abandona. Esa es la razón por la cual muchos llegan a la reforma, pero se devuelven a movimientos de cristiandad sin Cristo. Y uno dice, ¿cómo es posible que este hermano, esta hermana volvió a ese contexto? Porque salió, pero no se apartó en su corazón. Porque es que extraño mucho cosas que se hacen allí que no son cristocéntricas, donde Cristo no es bienvenido, pero lo extrañan porque es posible que dichas prácticas emocionen al hombre en sus sentimientos, en sus sentires. Ahora, su amor como iglesia cristiana en el siglo I, en la ciudad de Corinto, ellos como cristianos, su amor y su aferro, su intención de mantener intimidad benevolente y además la aprobación de los incrédulos, los llevó a participar en unidad de cultos satánicos, hermano. Eso está como, no sé, tal vez los jóvenes solteros cristianos que quieren ir en contra del versículo 14 en alguna medida, establecer unión, yugo desigual con el incrédulo, y a la persona que les gusta en términos eróticos tiene otra profesión de fe y como que negocian, ¿no? Bueno, está bien, un domingo en tu culto y un domingo en el mío. Eso le está pasando a los de Corinto. Eso no es posible, hermano. Eso no tiene absoluto sentido. La instrucción es clara: salid y apartados en medio de ellos. Piensa en la pandemia del COVID. ¿Se acuerdan del COVID? Bueno, cuando la gente supo que había que tomar distancia, ¿por qué? ¿Por qué tomábamos distancia? De hecho, hubo un confinamiento global, hermano. Nos confinaron a tomar distancia de manera radical. ¿Por qué? Porque la mínima cercanía ponía en riesgo la vida. Y es que con las pandemias toca así, hermano. Salir y apartarse. Este ejemplo es bueno, ¿por qué? Porque hay casos de personas registrados que no hicieron caso y murieron. Ay, eso no es verdad, eso es puro cuento del gobierno, y salieron y hoy no están contando el cuento. Otras personas tomaron distancia, se apartaron y salvaguardaron sus vidas y las de sus familias. Es lo que está proponiéndose aquí. Hay una pandemia que se llama pecado, iglesia, que está disfrazada de religiosidad, pero que aborrece a Cristo. Salid y apartaos. ¿Por qué? Porque de no hacerlo terminamos contagiados. Los hijos de Dios no deben ser partícipes con los hijos de desobediencia. Al Hijo de Dios debe preocuparle agradar al Señor antes que agradar a los inconversos, hermano. Aquí la invitación es alejarnos del mundo. ¿Ustedes creen que sí? Yo diría que no. No se trata de alejarnos del mundo, ¿sabe? Sino más bien saber estar con los del mundo sin vivir como los del mundo. Y cuando uno entra a las prácticas religiosas donde Cristo no es bienvenido, allí uno no está con el mundo, sino viviendo como el mundo vive. Por dicha razón, la instrucción adicional: salid y apartaos. Iglesia, escucha esto un momento, Santa Gracia. El objetivo nuestro como pueblo de Dios, nuestro objetivo no es evitar hacer sentir incómoda a la gente. Eso no es al Señor no nos llama a eso. Todo lo contrario, hermano, ¿sabe? El pueblo de Dios tiene un objetivo, y es hacer sentir incómoda a la gente del mundo con su
con su práctica pecaminosa. Pero de una forma tan amorosa y tan sabia, hermanos, que ellos entiendan que con nuestra actitud nosotros tomamos distancia, porque no estamos de acuerdo con sus prácticas de fe muerta, con su distancia al evangelio bíblico, con su practicar pecaminoso y sobre todo con su aborrecimiento a Cristo. Debemos hacerlo de una manera tan santa y tan sabia, pero hay que salir y hay que apartarse. Esa es la instrucción. Ay, pero es que ¿qué dirán? De pronto se duelen emocionalmente, se sienten incómodos. Pues esa es la idea, hermano. Mire, cuando el apóstol Pablo le pide a los cristianos de Corinto que salgan, salir y apartados, imagínense la escena, medio culto pagano, y que los cristianos digan, uy, qué pena, nos vemos. Te quiero de forma benevolente, pero no, yo no participo, como dicen los muchachos, suerte. Y se va. ¿Eso qué genera en el contexto que se queda? Algo estamos haciendo mal. Algo aquí no está bien. Pero cuando el cristiano se queda, se vuelve no solamente cómplice, sino que comunica algo allí. Legaliza el comportamiento pecaminoso. Cuando el cristiano bíblico no se mueve de allí, no sale y no se aparta, lo que está comunicándole al incrédulo religioso, al incrédulo pagano, al incrédulo en su culto que aborrece a Cristo para hacer su culto antropocéntrico, lo que le estamos comunicando es, este también es válido, esto también está como chévere y esto también hace parte de. Y allí la importancia del precepto, ¿no? De las instrucciones adicionales. No solamente no se unan en yugo desigual con los incrédulos, sino que no participen en términos religiosos. Salid y apartaos de medio de ellos, dice el apóstol Pedro. Verá de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es santo, hermanos? El que nos llamó, ¿quién es Cristo? Si Él es santo, sed también vosotros apartados en vuestra manera de vivir, porque escrito está, apártense porque yo estoy apartado. Sed santos como yo soy santo. Tremendo, hermanos. Salir y apartarnos de pensar que es posible unirnos espiritualmente con confesiones de fe distintas o distanciadas de Cristo. Aquí este es un aplicativo interesante, ¿sabe? Voy a repetirlo porque es importante. Aprender a salir y apartarnos de la posibilidad de que se puede unirse en términos religiosos o espirituales con confesiones de fe distanciadas de Cristo Jesús, distanciadas de la Biblia, del Evangelio. Esto no es, hermanos, salid apartados de esa mentalidad, de que yo pueda acompañar a ese culto que pues no les gusta a Cristo propiamente, hay otro Cristo, uno diferente al de la, pero pues ahí yo voy. No, salid y apartados de dicha perspectiva. Es decir, nosotros como cristianos bíblicos recibimos una instrucción adicional aquí, y es a compartir de forma benevolente con la gente incrédula, la gente del mundo. Pero ojo, distanciarnos de sus prácticas religiosas, no acompañarlos, salir y apartarnos. ¿Amén? Ahora, hermanos amados, yo soy consciente de que en términos prácticos, por ejemplo, usted estará pensando, bueno, pero en términos laborales, pastor, cuando al comenzar el día ellos hacen sus rezos y sus cosas,
O en términos familiares, cuando la familia se reúne y se pone en pie algún incrédulo religioso y invita a hacer algún mantra, algún rezo, a repetir unas palabras, a mover las manos de alguna manera, a practicar su fe. Ya estamos hablando no siglo I, sino siglo XXI. ¿Qué debe hacer un cristiano bíblico? ¿Qué debe hacer? Participar con ellos para no ofenderlos. Es que aquí está el aplicativo, hermanos. Y es que son más, ¿no? Son 30 contra 1, pastor. Mire, el cristiano reformado ante esta novedad tiene un par de opciones. Puede salir del espacio, salir y apartarse, si lo considera prudente. Es decir, aquí juega un papel indispensable el discernimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo en dicho contexto? Según el caso, ¿no? Lo que esté pasando. Si es una liturgia superficial, por ejemplo, simbólica, estamos hablando de la institución religiosa de los incrédulos, es decir, los que a Cristo, el Cristo de la Biblia, no les agrada en lo absoluto. En ese orden de ideas, si es una liturgia superficial o simbólica, es probable que podamos mantenernos en el lugar, pero en silencio, sin cerrar los ojos. Mucho menos repetir sus mantras o sus credos, ¿no? Simplemente con una postura de respeto, pero de resistencia. Yo sé de lo que estoy hablando. Por 8 años lo hice. Abstinencia desde el respeto. Esto si no hay idolatría, si no hay hechicería, si no están haciendo una orgía a la deidad pagana y eso. Pero si ya es un contexto mucho más complejo, si ya hay una liturgia blasfema, idólatra, ahí sí hay que, con todo amor benevolente, voy al baño y me retiro. Cosa que no hacían los cristianos de Corinto. Está mi jefe, ¿qué dirá? Y entonces terminaban práctica. Es que me gusta tanto ella. No es cristiana, pero es que ¿qué tal se desencante de mí? Y terminaban sentados practicando liturgias al Dios de ese contexto, que puede ser el alcohol, las drogas, el cuerpo, el culto al cuerpo. Eso es una práctica religiosa. Y hay templos del culto al cuerpo. Antros, bares, discotecas. Son lugares de culto a algo, a alguien. En donde un hijo de Dios debe pensar, hermano, yo no le estoy prohibiendo nada, ni el pasaje nos prohíbe nada, pero sí nos da una instrucción. Salid y apartados. Y el cristiano bíblico debe ser muy sabio en ese sentido, hermanos. Cuando yo identifico que hay un contexto en donde hay un Dios particular, sea el hombre, sea el sexo, sea lo que sea, hermano, y el Espíritu Santo pone convicción y comodidad en mi corazón, yo me aparto. Salid y apartados. Para no terminar azotando baldosa, ¿no? Y se me reforma. Sí, pero ¿qué está haciendo? Ay, Señor. Estamos hablando de los de Corinto, tranquilo, ¿no? Ellos me imagino a Pablo, alguien le habrá contado a Pablo. ¿Qué están haciendo? Salid y apartados. Ahora, aquí viene el segundo punto rápidamente, hermanos. Ya se presentó un par de instrucciones que son salir y apartados. Ahora viene una segunda instrucción, o mejor, un segundo tópico, y es la promesa de Dios. Mire, el Señor les hace una promesa. Verso 17b y 18. Dice la Escritura, verso 17 y 18. Salid en medio de ellos apartados, dice el Señor, y aquí viene, mire. Y no toquéis lo inmundo,
Y yo os recibiré. Aquí está la promesa, hermanos. Aunque me comí no toques lo inmundo, ¿no? Ese también es importante antes de la promesa, hermanos. No toquéis lo inmundo hace referencia a qué. Pues ya lo dijimos, iglesia. A cosas propias de la institución religiosa pagana. Tocar lo inmundo ya es terminar tocando tangiblemente, consumiendo, ejecutando. Yo iba a poner un par de ejemplos, pero mi esposa me regañó y me dijo que no los pusiera y le voy a hacer caso. Pero bueno, sigamos. Punto número 2, la promesa de Dios. Versículo 17 y 18. El verso 17 y 18b, 17b y 18 nos da la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que si hacemos caso, hermanos, a las instrucciones del verso 14 y del 17, hay una promesa para el que obedece. ¿Cuál es? Y yo os recibiré. Diga conmigo, yo os recibiré. Tremendo. Pero no solo lo recibiré, continúe la lectura. Yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros seréis hijos e hijas. ¿Está pensando? En hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! Es decir, se presenta la instrucción del verso 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, con ellos pero no viviendo como ellos, en amor benevolente pero no complaciente. Y el verso 17 adicional, salgan y apártense de los cultos que ellos hacen a sus dioses, sea el dios pelo, el dios cuerpo, el dios... yo no sé, hermano, mire tantos dioses que hay. Salgan y apártense. Salgan y apártense. El que cumpla los dos preceptos, o los preceptos del 14 y del 17, obtendrá una hermosa bendición, una promesa. La promesa bella. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Pues Dios promete que recibirá a sus hijos, a quienes se aparten de dichas alianzas con los incrédulos, los recibirá. Es que es puntual, ¿no? Dice el 17b, yo os recibiré. ¿Qué significa recibiré? El término viene del griego eisdechomai y significa recibir sus bendiciones en términos terrenales. Ojo, porque aquí está la clave. Aquella persona que obedezca las instrucciones hermosas que el Señor en su gracia otorga, recibirá bendiciones aquí, hermano, en este mundo. Yo traigo el ejemplo de Salomón. ¿Ustedes han leído al rey Salomón? Está en la Biblia. Mire, escúchenme por favor. Salomón es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque esto que estamos aprendiendo en 2 Corintios 6, Dios se lo dijo al rey Salomón. Es decir, Dios le dijo a Salomón el verso 14 y el verso 17. ¿Y sabe qué hizo Salomón? Desobedeció completamente. Se unió en yugo desigual con los incrédulos o con las incrédulas en términos de un amor complaciente eros. Rompió el 14. Y 2, terminó practicando cultos paganos a dioses inmundos. Rompió el 17. Porque el primero lo llevó a lo segundo. Vaya a su Biblia rápidamente a Primera de Reyes capítulo 11. Vamos a mirar rápidamente esto. La vida de Salomón, porque es el ejemplo bíblico adecuado. Primera de Reyes 11. Rastrear esto fue difícil, pero bueno, ya lo traemos aquí. Primera de Reyes 11. Mire esto, ¿lo tienen, hermanos? Esta iglesia debe estar llena hoy. Esto es palabra de vida, esto es poder, hermano. Bueno, iglesia, ánimo. Dice Primera de Reyes 11, 1 y 2.
trayendo a Salomón como ejemplo. Pero el rey Salomón amó, diga conmigo, amó. ¿Usted qué cree? ¿Qué sospecha? ¿Que amó de modo complaciente o benevolente y a quién amó? Bueno, se deduce, ¿sí o no? De forma complaciente a incrédulos. Vean lo que dice. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, además de su esposa, a muchas mujeres, ¿cómo? Extranjeras, es decir, incrédulas, no parte del pueblo de Dios. A las de Moab, esta es una categoría de extranjeras. A las de Amón, es que él era mucho amor para todas. A las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Este le echaba el cuento a todas, a ver cuánto odiaba. Hágame el favor. No. Verso 2. Gentes de las cuales, miren que aquí está el precepto, hermano. Hermano, esto es importante. Gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Con amor complaciente y erótico. Y ahí sigue diciendo cuántas tuvo. Este tipo tuvo muchos amoríos con incrédulos. Bueno, con incrédulas. Ahora mire el versículo 5 al 11. Mire cómo termina la historia. Espere, Tacho, antes de que lo mire. Punto número 2. ¿Cuál es la promesa de Dios? Bendiciones terrenales. ¿Usted cree que él por hacer caso omiso recibió bendiciones terrenales? Mire lo que le pasó. Versículo 5 al 11. Estamos en Primera de Reyes, texto paralelo. Dice aquí: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Miren, una diosa pagana. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del eterno Dios. Y no siguió cumplidamente al Señor como David su papá. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres, ojo, por agradar al incrédulo, para todas esas extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Y qué pasó con el Señor? ¿Se puso feliz con él? Versículo 9. Y se enojó, diga conmigo, se enojó el Señor Dios eterno, el único Dios verdadero, Padre de Cristo, semejante a su Hijo. El Señor Dios contra Salomón se enojó por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido varias veces. Ya le había hablado varias veces. Y si usted sigue leyendo la historia, no la pasó bien. Terminó sus días. ¿Sabe qué me confronta a mí en este pasaje, hermano? Que Salomón era el hombre más sabio de toda la vida. Ay, no. Entonces uno dice: Señor, cuánta sabiduría, ¿no? No, ¿qué pasa, hermano? Que aún al más sabio, cuando no es obediente, acarrea la ira y el enojo. Ahora volvamos a nuestro tema, a nuestro pasaje base. Hay una promesa de Dios para quienes, para los que, a diferencia de Salomón, obedezcan las instrucciones propuestas. Yo estoy seguro que Salomón amaba al Señor, porque el Señor lo amó primero. Sin embargo, la desobediencia lo llevó a terminar como los corintios, metido en cultos paganos, participando de idolatría, de paganismo, de hechicería. Y esto le sucede a muchos creyentes el día de hoy.
Eso nos puede estar sucediendo a muchos de nosotros. No toquéis lo inmundo, y luego hay una promesa linda. Seremos recibidos, hermanos, apelando a las bendiciones en términos terrenales. Como hijos, no deberíamos esperar las bendiciones prometidas del Padre si somos hijos desobedientes. Es que yo quiero que Dios me bendiga, pero me voy a unir en unión desigual con un incrédulo o con una incrédula, en términos ceros. Y lo voy a amar de manera complaciente, o en términos filos, y lo voy a amar de manera complaciente. Y quiero con ello que Dios incluso me bendiga y continúe y no se moleste conmigo. Pero eso no es posible, hermanos. No podemos esperar que desde la desobediencia haya una promesa respondida. Y el sabio escucha y acata. El necio escucha y hace su voluntad. Seamos sabios, iglesia. Pero es que yo quiero. Pues ese es el argumento de Salomón. Él quería estar con muchas mujeres en términos de amoreros. Y acarrió el enojo del Señor. Ahora viene el último punto, hermanos. La acción del hijo obediente. A diferencia de Salomón, que hace un hijo obediente. Ahí está en el capítulo, ahí está en el pasaje. ¿Cierto? ¿El cuál? Según a los Corintios 6, hermanos. Volvamos a nuestro pasaje base. 7, sí señor. 7:1. La acción del hijo obediente. ¿Cuál es la acción del hijo obediente? Así que, amados. Mire tan lindo eso, ¿no? Amados. Hijos, iglesia, hermanos, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? De bendiciones terrenales, de ser tratados como hijos. Ojo, limpiémonos. ¿Qué haría? ¿Cuál es la acción del hijo obediente? Limpiarse, hermanos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Mire el aplicativo acá, hermanos amados. Con esto vamos a ir concluyendo, iglesia. Se presenta un par de instrucciones adicionales. Hay una promesa de Dios al que cumpla la instrucción. ¿Y cuál es la acción de un hijo obediente? Limpiarse, iglesia. Limpiémonos. Aquí el aplicativo, y es que, hermanos amados, dice el Señor que nos limpiemos, y que nos limpiemos en dos perspectivas. ¿Sí lo notan? En la carne y en el espíritu, hermano. Limpiémonos. Es la acción de un hijo obediente. Apartarse, cumplir el versículo 14, cumplir el versículo 17, no buscar amar de manera complaciente a los incrédulos, porque es que a mí me parece que Dios es muy exagerado y ella es muy linda y además tiene cosas que me gustan. Pues no tiene a Cristo, pero pues yo la voy a convertir, hermano. No, eso es orgullo. Usted y yo no convertimos a nadie, eso lo hace el Espíritu Santo. Eso es un sinónimo de soberbia, de altivez, de terquedad, y querer hacer mi voluntad. No podemos esperar bendiciones cuando somos soberbios. Ahora, ¿qué hace un hijo obediente? Se limpia. ¿Y por qué se limpia? Porque probablemente está sucio. ¿Qué es lo que espera el apóstol Pablo como pastor de la iglesia local de Corinto? Que salgan de ese culto pagano asqueroso. Él no espera que dejen de tener amigos no creyentes. Él lo que espera es que salgan de ahí. ¿Qué hacen viendo pornografía, escuchando música basura, oliendo el incienso pagano, levantando las manos, haciendo liturgias en honor a dioses paganos? Límpiense. Límpiense. Limpiémonos. Tremendo, iglesia. La limpieza requiere un esfuerzo más que palabras, ¿sabe? Requiere oración, lectura bíblica, ayuno, nuevos hábitos, sacrificio, dejar malos hábitos, empezar a ser de carácter y abandonar, ejecutar y obedecer el precepto. Eso es limpiarse.
Pero el problema es cuando el cristiano no quiere limpiarse, porque le gusta el pecado, porque le satisface los ojos, los oídos, los sentidos. Limpiarnos, como lo instruye el pasaje, ¿no? En carne y en espíritu requiere, hermanos, requiere dejar personas. Eso es muy subjetivo, cada quien tendrá que examinarlo, ¿no? Límpiense. ¿Quién es primero, Cristo o esa persona? Esto que acabo de decir en consejería se lo hemos dicho, expresado amorosamente a algunas personas y han hecho caso y demuestran su amor por Cristo. Hay otras que no y toman decisiones muy respetables, pero aquí la instrucción, hermanos, es clara: limpiados en cuerpo y en espíritu. ¿Limpiados de qué, hermanos? Del versículo 14 y su contexto y versículo 17 y su contexto. Póngame atención aquí, hermano, por una razón. El Señor está llamando a la iglesia de Corinto a que se limpien de la mala práctica de andar metidos en cultos religiosos donde Cristo no es bienvenido. Falsas enseñanzas de orden religioso que contaminan al creyente bíblico. Miren, ¿por qué? Contextos religiosos donde Cristo no es bienvenido. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Contextos religiosos donde Cristo no es bienvenido, hay unos frutos. Y unos frutos descritos como pecado. Hacer pecado. Y lo que quiero comunicar con esto a modo aplicativo, hermanos, es que hay personas activamente religiosas, pero que no quieren a Cristo. Y resultado de dicho fenómeno es un fruto de hacer pecado en sus propias vidas. Y pueden estar en púlpitos, en contextos religiosos, sin Cristo, y el fruto de sus vidas, ¿cuál es? Hacer pecado. ¿Y sabe qué pasa al estar ahí? Que si yo veo que el líder religioso vive y hace pecado, pues ¿por qué yo no? Y esa es la preocupación del apóstol Pablo. Salgan de ahí, límpiense y apártense, porque de no hacerlo van a terminar participando de lo que ellos ejecutan como comunidad religiosa. El fruto del cristiano es la santidad. Por sus frutos los conoceréis. Y el Señor llama a la iglesia local de Corinto a ello, a perfeccionarse en la santidad. La pregunta es: ¿qué hacen cristianos reformados al día de hoy escuchando, leyendo, validando enseñanzas de falsos profetas que por sus frutos se ponen en evidencia? Ministros religiosos cómplices de la guerra, del paramilitarismo, del adulterio, de la lujuria material, y cristianos que saben que esa persona ama el dinero, roba a la gente. ¿Qué hacen escuchando, aprendiendo y participando de cultos donde Cristo no es bienvenido? Lugares donde se enseña falsa profecía, politiquería, donde los líderes tienen escándalos sexuales por abuso a mujeres, a menores de edad, donde sus ministros o sus líderes tienen 2, 3 matrimonios encima. Pero es que hablan una profecía, pastor. ¿Cuál profecía? Vaya a la academia y estudia, hermano, en Cristo. El profeta es Cristo. Profeta, sacerdote y rey, ¿cuál profecía?
Pero la ignorancia nos ha llevado, como le pasa a Corinto, a terminar participando y estableciendo unidad con incrédulos religiosos. ¿Cuál es el precepto, hermanos? Apártense, salgan de ahí. Escuchar atentamente a personas de esta condición y fruto de vida como práctica voluntaria nos incita a imitarlos y a darle rienda suelta a nuestra propia concupiscencia. Yo no sé si usted ha visto, pero hay comunidades religiosas donde el Señor nos ayude y nos guarde, pero donde desde el pastor hay pecado sexual y usted mira todo el liderazgo y todos son iguales. Los ministros, no sé, tienen 2, 3 matrimonios encima y de ahí para abajo toda la iglesia imita el ejemplo. Cuando eso es un precepto que va en contravía a la voluntad de disposición de Cristo mismo, quien enseñó: maridos de una sola mujer. Y en la Reforma hay. Aún en la Reforma, porque la Reforma no es perfecta ni vamos a romantizar. Ministros capacitados, pero el quehacer pecaminoso. Pero ¿cómo lo quitamos si es el que más sabe? No ve que es doctor en no sé dónde y qué. Por sus frutos los conoceréis. Y puede que esté hablando de Cristo, pero si no habla de Cristo con su vida, hermano, salid apartados. El pecado es una plaga letal. Y cuando el mundo practica el pecado, nosotros como cristianos y como hijos de Dios, nada tenemos que hacer en medio de dichos contextos. No salir de entre ellos, o mejor, unirnos a ellos, aliarnos con ellos, tan solo traerá que el virus del hacer pecado se active en nosotros. Por eso se cae en la trampa de ver el pecado como algo no tan grave. ¿Sabe qué es lo que más le angustia a uno como ministro, como predicador, como pastor de iglesia local, cuando la gente se aparta de la iglesia? Lo que más le angustia a uno es que uno sabe que la gente sale de la iglesia ¿para qué? Para ir al mundo, y tarde que temprano termina comportándose como el mundo, haciendo pecado. Y entonces el hermano sale de la iglesia y aquí había una cobertura en Cristo Jesús de santidad, de protección, donde claro, nos cuidamos entre todos. Afuera, ¿quién lo cuida? Pues nadie, porque afuera no es malo fumar de vez en cuando, adulterar de vez en cuando, hacer pecado no es mal, es normal. He aquí la clave del sermón, iglesia. La cura del pecado se llama Jesucristo, iglesia hermosa. Y yo les pido que aquí, creo que esto es lo más importante del sermón, lo que voy a decir a continuación. Porque es que, iglesia Santa Gracia, yo les pido, como pastor de esta iglesia, amorosa, tierna y humildemente, que pongamos los ojos en Cristo y lo imitemos a Él. En este contexto. Examinemos a Cristo, iglesia. Piensen en Jesús. Examinemos su vida, su estilo de vida, sus palabras, su ejemplo como Cristo mismo, como Mesías, como enviado, como Dios encarnado. Mire, Cristo supo de manera perfecta andar con y amar a los incrédulos, a las personas del mundo, de forma benevolente, nunca complaciente. Él amó de forma benevolente al mundo, les predicó, los alumbró, fue sal, fue luz entre ellos, aún con compasión, dice la Escritura, con misericordia. Les alimentó, ¿sabe? De pan físico. El Señor Jesucristo andaba con las personas y les amó de manera benevolente, hablando de incrédulos, incluso les dio pan, sabiendo que no creerían, que lo odiarían, lo aborrecerían.
pero les dio pan. Él es el gran ejemplo, hermanos, de cómo comportarnos con la gente que es incrédula, que no cree en Cristo, que cree en Dios, pero no cree en el Hijo de Dios. Estamos con ellos, les amamos benevolentemente, incluso al punto de darles pan, claro que sí, pan físico como lo hizo Cristo, pan espiritual como lo hizo Cristo, desde su benevolencia, sin aislarse del mundo. Pero ¿qué hizo Cristo, iglesia? Estableció límites. Hasta aquí llego con ustedes. Ya les di de comer a 4,000 en un momento, a 5,000 en otro, pero había un momento en donde el Señor se iba con sus discípulos a un lugar privado para amarlos de forma complaciente, ágape y de forma filos. Es con el pueblo de Dios, es entre nosotros como hermanos en la fe, imitando a Cristo, que establecemos una intimidad. ¿Y sabe cuál es la estrategia de Satanás? Sembrar en el corazón de los miembros de las iglesias locales odio por su iglesia, fastidio por su iglesia, por su pastor. Y si eso ocurre en tu corazón, examínalo, hermano. Mire, no por nada vimos el Salmo 75. Porque esa semilla no viene de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Sacarnos de aquí, para andar en medio de ellos. ¿Cuántos reformados ya no son reformados? Porque no les gustaba el estilo de su pastor, o de sus pastores, o de sus ancianos. Hay iglesias locales en Bogotá donde el anciano no está y no tienen pastor, no hay anciano, y funcionan así, censuran a los ancianos, a las autoridades que Dios coloca, y se censuran entre ellos mismos. Y uno va a mirar y hace una radiografía y se dicen reformados, pero hay que hacer pecado, prácticas pecaminosas. Y claro, por eso no quieren al anciano o a los ancianos, porque el anciano ejecuta la disciplina. Hermanos, el Señor nos llama amorosa y tiernamente a que valoremos la iglesia local y valoremos la riqueza de lo que significa una obra como lo es Santa Gracia, por ejemplo. Un lugar que el Señor creó, predestinó desde antes de la fundación del mundo para que entre nosotros expresemos el amor benevolente, y muchos no queremos. Preferimos expresar el amor benevolente en contextos familiares, laborales, etcétera, que dentro de nuestra iglesia. Porque no me gusta, porque no me agrada, porque no me cae bien. Eso no solo es inmadurez, sino es orgullo y es pecado. Mire a Cristo, hermano. Mire a Cristo, piense en Cristo, iglesia. Me quedan 3-4 minutos. Piense en Cristo. Imagínese a Jesucristo diciendo: no, qué jartera ese Pedro y ese Jacobo y ese Judas. Hoy le voy a lavar los pies a los 5,000, porque es que ustedes me fastidian. Y además, ni siquiera son una verdadera iglesia. Mire eso, cómo se portan, cómo hablan y cómo... No, mejor, me voy a darle mi amor complaciente a los 4,000. Nunca lo hizo. A los 4,000 y a los 5,000 no les lavó los pies, iglesia. ¿A quién le lavó los pies? Cristo. Eso es algo íntimo. Usted le muestra sus pies a todo el mundo. Usted se deja tocar los piecitos de todo el mundo. Eso es algo muy íntimo, hermano. Eso es amor íntimo y le pertenece de forma benevolente al pueblo de Dios con su Salvador y viceversa. Y es el llamado: pongamos los ojos en Cristo e imitémoslo, hermanos. Y podemos estar en contextos con personas incrédulas, claro que sí. Amarlos de forma benevolente, claro que sí. Aún compartirles del pan, claro que sí. Pero en un momento tenemos que salir de ahí, establecer límites. Y engañoso es el corazón,
Ojo con el corazón, hermanos en Cristo e iglesia, porque nuestro corazón es engañoso y el corazón termina amando y estableciendo unidad con quien no debe, en términos de amistad, en términos eróticos y en términos agapes. Agapee a su pastor, iglesia en Cristo. Agapee a su hermano, a su consiervo. Agapee a su esposa, a su esposo, a su cónyuge, como Cristo agapeó a su esposa, a la iglesia. Y no le entregue amor ágape, complaciente, a una persona que no hace parte de su vínculo íntimo. Esta es la consecuencia de Salomón. Y míreme acá, hermano. Usted dirá, pues qué bobada. No bobada. Por causa del pecado de Salomón, el pueblo de Dios se dividió. Israel y Judá. Se acabó el imperio, se acabó el pueblo de Israel por causa del pecado de su rey. Por causa de nuestro pecado se acaba el propósito de Dios para nuestras vidas. No toquéis lo inmundo, iglesia. Es la misma instrucción que recibió Adán y Eva. Así se llama la prédica, iglesia. Confinamiento masivo para Santa Gracia en esta pandemia de pecado. Guarde los debidos protocolos de bioseguridad. ¿Por qué? No toquéis lo inmundo. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Adán y a Eva. No toquéis el árbol. Pero el orgullo nos llevó a la desobediencia. Guardemos nuestro corazón de orgullo, hermano. No toquemos lo inmundo. Que cada uno pueda evaluar lo íntimo delante del Señor a partir del ejercicio de la predicación del día de hoy. Pongámonos en pie, por favor.